La fórmula general hidróxido más hidrácido produce una aloidea. ¿Cómo se produce un hidróxido? Pues tenemos que es un metal con hidróxido más un hidráxido se produce con hidrógeno con una valencia, un número de hidrógenos con un anión monoatómico. Esto nos va a producir un MEN X más H2O. Aquí pues ya tenemos como que la formación de una sal aloidea. Entonces, el anión, ¿cómo se pronuncia? Bueno, la formación del anión siempre va a terminar en un uro, pues puede ser un cloruro, termina en uro, o el metal pues puede terminar en ico o en oso. Listo. Algunos ejemplos. El anión monoatómico pues por lo general tiene un índice sub X. Y bueno, aquí entonces vamos a mirar cómo se va a llamar o cómo nosotros formamos un aluminio. Por lo menos tenemos un concepto de este elemento que sería Al, de este compuesto Br3. Entonces aquí pues ya tenemos el nombre del metal, que es aluminio. Recordemos que el aluminio solamente tiene una valencia. Y aquí tenemos el bromo, entonces sería bromuro de aluminio. Entonces el nombre será bromuro de aluminio. Otro compuesto, por ejemplo, tenemos aquí el F2S3. F2S3. ¿Cómo lo llamamos, chicos? ¿Cómo llamamos a este compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto, chicos? Vale, aquí, vale. ¿Cómo se llama este compuesto, chicos? Bueno, primero identificamos nuestro compuesto, que va a ser, vamos a identificar primero el metal,
Entonces el metal es el hierro, identificamos la valencia con la que está trabajando. Recordemos que el hierro puede trabajar con las valencias 2 y 3, está trabajando con la valencia 3, por lo tanto se terminará en férrico. Y como tenemos un azufre, aquí le vamos a llamar sulfuro férrico. ¿Listo? Bueno, otro compuesto que tenemos aquí esto relativamente es sencillo. Entonces lo primero que identificamos es el no metal. Al no metal le agregamos el uro y al metal pues identificamos la valencia que este tiene. Entonces insertar, voy a dejar acá símbolos de ecuación. Entonces, primero, ¿qué elemento tenemos al final? Miacen. ¿Qué elemento estamos manejando al final? Miacen. ¿Qué elemento manejamos al final? El cloro. Entonces se va a llamar cloruro. Cloruro. ¿Listo? El plomo tiene dos valencias, 2 y 4. Como esta es la valencia del plomo, vamos a decir que es plúmbico. Y eso es todo lo que tenemos que ver con las sales, simplemente identificar la valencia del no metal y del metal, perdón, y al no metal le vamos a agregar la expresión uro. Bueno. Y cuando es en 2, así, en plomo, ¿se aumenta economía? Bueno, ok, entonces vamos a identificar solamente, nos vamos a ir es por las valencias de los metales, ellos nos van a dar el nombre. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Aquí tenemos que el no metal termina en uro. ¿Listo? ¿Cuál es el no metal aquí? Aquí es el bromo, el no metal. Entonces se va a llamar bromuro. ¿Cuál es el no metal aquí? El azufre, se va a llamar sulfuro. ¿Cuál es el no metal aquí? El cloro, se va a llamar cloruro. Y el metal termina en ico, si es la valencia mayor, y en oso, si es la valencia menor. Entonces, el aluminio solamente tiene una valencia, por eso se llama bromuro de aluminio. El hierro tiene dos valencias, 2 y 3. Como aquí está la valencia 3, nosotros le decimos que es férrico. El plomo tiene dos valencias, que es 2 y 4. Por lo tanto, va a ser como 4 es la valencia mayor, plúmbico. ¿Listo, chicos? Bueno, esta es la clase número 2. Vamos a continuar con la expresión de la clase número 3. Los conceptos que vamos a analizar aquí son unidades químicas de la masa. Este concepto quiero que lo tengan súper claro. Entonces, unidades químicas de la masa. Vamos a dar el concepto de peso atómico. ¿Qué es el peso atómico? Bueno, el peso atómico hace referencia a una equivalencia que nosotros utilizamos
para obtener el peso de del átomo, de cada uno de los átomos que componen un elemento. Entonces, el peso atómico por lo general lo denotamos como gramos sobre mol y es un equivalente que nosotros utilizamos para encontrar diferentes cálculos de la química. Por ejemplo, el peso atómico del hidrógeno. Peso atómico del hidrógeno lo definimos como P de A, DH, va a ser igual a 1,00794 UMAS. ¿Qué son las UMAS? Son unidades de masa atómica. Es un peso que es muy pequeñito, muy pequeñito, que nosotros con nuestros sentidos no tenemos la capacidad de sentirlo. Entonces no podemos como que medir a simple vista ese peso, porque los átomos son demasiado pequeños, es la mínima unidad de la materia, y nosotros a simple vista ni siquiera los podemos observar. Ahora, ¿por qué obtenemos estas unidades de masa atómica? Se encuentra que en una muestra que contiene una mol contiene una gran cantidad de átomos, pero esa misma cantidad de átomos puede ser para el hidrógeno, para el sodio o para el magnesio, se va a dejar en esa muestra. Esa muestra se la va a pesar y nos va a dar el valor de 1. Ese mismo valor de átomos para los otro compuesto va a tener un peso de 22 y así sucesivamente. Respecto a ese mismo número de átomos, nosotros obtenemos estas masas y las llamamos unidades de masa atómica. Esa masa por cada átomo no va a cambiar, va a ser igual, pero a medida que aumentamos la muestra va a ser diferente. Es decir, si nosotros hacemos una muestra más grande, pues va a pesar un poquito más. Si reducimos la muestra, pues va a pesar un poquito menos. Pero nosotros vamos a utilizar estas unidades de masa como referencia para hacer cálculos. La masa del hidrógeno, 1. ¿Qué? Unidades de masa atómica, que es la referencia que nosotros vamos a utilizar. Peso atómico del sodio. Entonces, este va a ser igual a 22,9897 unidades de masa atómica. Nosotros las podemos redondear, por ejemplo, el hidrógeno lo podemos trabajar como 1, el sodio lo podemos trabajar con 23, el peso atómico del magnesio, por ejemplo, va a ser igual a 24,3. Ahí sí, pues ya lo dejamos como 24,3050 unidades de masa atómica. ¿Para qué utilizamos eso? Pues para hacer cálculos en laboratorio. De acuerdo a las expresiones que tenemos aquí, el sodio pesa 23 veces más que el hidrógeno. Quiere decir que 23 muestras de hidrógeno pesan lo mismo que una muestra de sodio. ¿Cómo nosotros encontramos dispuestas las muestras? Bueno, aquí vamos a mirar. En una plaquetica, en una plaqueta, vamos a decir que es una forma, ¿no? Una placa. Se deposita una cantidad de átomos que es lo que nosotros conocemos como muestra. Y esa es la que nos va a dar el peso. Tenemos que dar cuenta que necesitamos 23 muestras de estas para obtener una sola de sodio. Y 24 muestras de estas van a ser iguales a una muestra de magnesio. Bueno. Araceli, Alexis, Geraldine C. Por ejemplo, si yo tengo
2 muestras de magnesio, ¿cuántas muestras necesito? Vamos a hacer el ejemplo con una balancita. Estos son ahorita como que ejercicios de concepción, ¿no? Esto es una balanza. Recuerden que tenemos que equilibrar la balanza. Entonces, para equilibrar la balanza, yo necesito que esta balanza esté equilibrada. ¿Cómo hago para que una balanza esté equilibrada? Alexis, Araceli, Geraldine, Zen, ¿cómo hago yo para que una balanza esté equilibrada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que pasar en cada extremo? ¿Sus pesos tienen que ser iguales? Muy bien, Mía, exactamente, los pesos deben ser iguales. Si yo en esta balanza voy a ubicar 2 muestras de magnesio, ¿cuántas muestras de hidrógeno debo ubicar en esta balanza? 47. 48. Okay. Sí, mira, aquí dice 24, pero sí. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, ubico 2 muestras de magnesio, aquí tengo que ubicar 48 muestras para que trate de equilibrarse. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la teoría, ¿no? En el ejemplo nos dan algunos pesos que debemos tener presentes de los metales y de los no metales. Vamos a copiarlos para... Los metales nos sugieren estos pesos de acá. Entonces, aquí vamos a dejar peso atómico de algunos elementos. Estos los pueden copiar en su cuaderno porque vamos a trabajar con estos pesos atómicos sugeridos. Para el aluminio, para el calcio, para el cromo, para el cobre, para el estaño, para el hierro, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, plata, potasio, plomo, sodio, tungsteno y zinc. Y para el tablas de pesos atómicos, Entonces los vamos a dejar acá. Para los no metales, ¿no? Estaría para el azufre, para el boro, para el bromo, para el carbono, para el cloro, para el flúor, para el fósforo 31, para el hidrógeno, para el nitrógeno, oxígeno, silicio, yodo, finalmente. Listo. Voy a dejar una pequeña tareita y es organizarlos de mayor a menor. Entonces aquí. Aquí. La tarea va a ser organizarlos. Organizar los pesos de menor a mayor. Y acá también organizarlos de menor a mayor. Entonces, comenzamos con el más pequeño y seguimos con el más grande, ¿no? Organizar de menor a mayor. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con el hidrógeno, luego podemos seguir con el boro, luego con el carbono, luego seguimos con el nitrógeno, luego con el flúor. Y escribir el nombre. Muy bien, bueno. Ya tenemos aquí algunos peso atómico. Recuerden que nosotros, por cultura, por así decirlo, siempre asociamos el peso a una medida en gramos, kilogramos, toneladas, pero en realidad lo que nosotros estamos definiendo es la masa, ¿no?
solo que por términos coloquiales decimos que es el peso. Y recordemos pues que el peso es la masa por la gravedad. Bueno, la forma de calcular pesos atómicos, como ya les expliqué, pues se hacen con promedio con el número de átomos. Ahora, vamos a identificar qué es el concepto de mol. Entonces, el concepto de mol, vamos aquí, concepto de mol. Bueno, nosotros coloquialmente definimos a la unidad más pequeña de un elemento, que puede ser un átomo si tiene los mismos, si está formado por los mismos elementos, pero también es una molécula. Entonces el concepto de mol va a acercarse a la parte de molécula. Entonces, en el caso del agua, ¿cuál es la estructura más pequeña que nosotros podemos identificar en el agua? Que si ya la dividimos deja de ser agua. Entonces, ¿cuál es lo más pequeño que nosotros podemos conocer del agua? Para que siga siendo agua. ¿O cuál es la fórmula del agua? H2O. Muy bien, entonces. H2O es lo más pequeño que puede existir en agua, para el agua, ¿no? ¿Cuándo? Sí, Miss. ¿Por qué? Porque si decimos el hidrógeno, el oxígeno, ya no es agua. El hidrógeno por sí solo es un gas, el oxígeno por sí solo es otro gas. Entonces, el concepto de mol nos habla más que todo a la unidad más pequeña que puede tener esa sustancia, pero que sigue siendo esa sustancia. Yo digo, bueno, tengo 3 moléculas de agua, tengo 3 moléculas de agua, tengo 3 moles de agua, ¿listo? Que yo sé que tengo la estructura de un agua, por ejemplo, aquí. Aquí está el oxígeno a cada lado formado por un hidrógeno. Listo, aquí tenemos pues ya los dos hidrógenos con el oxígeno, ¿no? Bueno, entonces, pero pues el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sí, pero es que si yo divido esos hidrógenos, los hidrógenos por sí solos van a formar un gas y el oxígeno por sí solo va a formar otro gas. No va a ser agua. Lo que yo necesito es tener estas 3 moléculas de agua. Ah, ya. Entonces, tenemos las 3 moléculas de agua. Y a esas 3 moléculas de agua es lo que nosotros conocemos como moles. Entonces siempre va a haber como que esa proporción, ¿no? Bueno, ¿cuánto pesa una mol de agua? Una mol de agua pues pesa 18 gramos. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 16 y el hidrógeno tiene 1. Como son 2 hidrógenos serían 2 más 16 serían 18. Entonces, una mol de agua tiene un peso de 18 gramos. ¿Listo, chicos? Bueno, eso es más que todo como la parte del concepto de mol. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, Miss. Bueno. No, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre otro concepto importante que son como los gases, ¿no? En esa mol, para que nosotros podamos decir que hay tantos gramos, hacemos una suposición y es que para que pueda haber solamente 1 gramo de agua, recordemos que pues el gramo es una cantidad bastante grande para poder medir el tamaño, para poder medir la masa de una molécula de agua. Entonces nosotros hacemos la cuenta sobre el hecho de que hay
6,022 por 10 a la 23 partículas de agua, y esas 6,022 por 10 a la 23 es lo que pesan, pues, los 18 gramos, ¿no? Entonces, una molécula de agua, dijimos, pues la asociamos a 18 gramos, pero dentro de esa molécula nosotros estamos suponiendo que se encuentran las 6,22 por 10 a la 23 partículas de agua, ¿no? Ese número es la constante de Avogadro y es donde nosotros bajamos todos nuestros conocimientos. Entonces, por ejemplo, si decimos, el carbono pesa 12 unidades de masa atómica. Sí, son 12 unidades de masa atómica. Si nosotros queremos decir que el carbono pesa 12 gramos, tenemos que tener la muestra, como les decía, con un equivalente de 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces yo quiero que ustedes miren cómo es 6,022 por 10 exponente de 10 a la 23, ¿no? Este número pues es la constante de Avogadro. Entonces aquí pues vamos con los símbolos. Esta viene así. Quiero que nos hagamos como que una idea de qué tan grande es ese número, ¿no? Si nosotros medimos una unidad, podemos decir que es este puntito. Este puntito es una unidad. Aquí lo vamos a dibujar. Ese punto, en color rojo. Ese punto es una unidad. ¿Listo? Ahora, yo voy a decir que hay 10 unidades. ¿Listo? Entonces, ¿cómo formamos 10 unidades? Vamos a marcar nuevamente el punto. Vamos a dibujar 10 puntos. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí hay 10 puntos. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, ese 10 lo elevo a la 2. Vamos a dejarlo aquí como una fórmula, ¿no? Si yo ese 10 lo elevo a la 2, voy a tener que dibujar acá otros 10 puntitos. Entonces quiero que nos quede 10 puntitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ya tenemos que tener 10 hileras, entonces aquí vamos a dibujar 10 hileras con 10 columnas con 10 filas. Entonces todas estas líneas que están aquí están formadas por 10 puntitos cada una. Es decir, vamos a tener 100 puntos, ¿no? Vamos a suponer que cada línea está formada por 10 puntos. Vamos a tener 100 puntos. Solamente elevada por 10 a la 2. Ahora sí, si la elevamos por 10 a la 3. Si la elevamos por 10 a la 3, vamos a necesitar otras 10 líneas. Que cada línea tenga 100 puntos para tener los 1000 puntos que necesitamos. Entonces aquí vamos a tener ya como una especie de rombo, perdón, de cubo. Y dentro de ese cubo van a alcanzar 1000 puntos, solamente elevado a la 3. Ahora, si nosotros elevamos eso a la 4, vamos a necesitar otros 10 cubos. Cada cubo de estos va a tener 1000
1000 puntos, serían 10 puntos. Ahora, vamos a elevar eso a las 5. A los 10 cubos que tenemos aquí de este tamaño, los vamos a poner otra vez en hilera y se va a hacer como que un cuadrado de cubos, van a ser 100.000 cubos y apenas vamos en 5. Ponemos 6. A esos 6, a ese cuadrado que tenemos ya de 10 cubos, que más o menos va a tener esta distancia, aquí vamos a representar aproximadamente que hay 10 cubos, por otros 10 cubos que vienen así, vamos a volverlos a expandir de esta forma y vamos a tener un cubito de cubos. Ahí sería solamente 10 a las 6. ¿Listo, chicos? En todo este cubo grande que tenemos aquí, ¿cuántos puntitos nos alcanzan? Alexis, Mía, Geraldine, Mía, Araceli, Zen. En este cubito que está aquí, aproximadamente nos alcanzan 1.000.000 de estos puntitos. Pero la constante de Avogadro nos dice que son 10 a la 23. Entonces, vamos a dejar hasta 7. Entonces, vamos a necesitar 10 cubos de esto para tener 10 millones de puntos. Cada punto es un átomo, ¿no? Si nosotros aquí elevamos a la 8, necesitamos 10 líneas en este sentido y 10 líneas en este sentido para obtener como un cuadrado de 100 millones de puntitos. Es decir, ya no los puedo graficar en el cuaderno. Vamos a poner aquí esto a la 9. Vamos a hacer como una escalita aquí. Entonces, esos 100 millones les pongo una profundidad y ya nos van a quedar 1.000 millones. Esos 1.000 millones de puntitos los voy a reducir, les voy a poner como que los voy a minimizar y me van a alcanzar aquí. Pero recuerden que los 1.000 millones, cada puntito de estos es de este tamaño. ¿Listo, chicos? Ahí vamos a la 9ª potencia. Ahora, imagínense ustedes qué tan grande sería para llegar a 10 a la 23. ¿Qué tan grande podría ser Araceli, Geraldine, Zen, Alexis? Alexis, Araceli, Geraldine, Zen. ¿Qué tan grande debería ser esa imagen para poder graficar 10 a la 23? Porque si nosotros, un puntito es un átomo. Aquí hay 1000 átomos. En este pueden haber ya 1.000.000 de átomos. Y tengo que formar un cubo mucho más grande para que puedan haber 1.000 millones de átomos. Y mucho más grande para que sea 1.000.000 de millones, o sea, 1.000.000.000 de átomos. Y todavía no llegamos a 10 a la 23. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que los átomos son muy, 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 muy pequeñitos y todos ellos se van a organizar en una muestra pequeñita. Esa cantidad de átomos es lo que va a pesar. 1 gramo para el hidrógeno, 12 gramos para el carbono, 18 gramos para el agua. Eso es lo que quería que pues ustedes miraran, chicos. Entonces, el estudio de la química pues es muy interesante porque parte del estudio de partículas de átomos que realmente son muy pequeños y que en una gran agrupación pueden formar compuestos de los que hoy en día nosotros o somos parte o hacemos uso. ¿Listo? Bueno, ya no dibujemos más porque pues ya la idea era que alcanzáramos a mirar hasta dónde llegaría el 10 a la 23, ¿no? Listo. Bueno, hay otro concepto que también sería bueno que revisáramos y es el concepto de cómo nosotros podemos obtener la masa de un compuesto. Entonces, vamos a trabajar ya sobre masas de compuestos. Ya manejamos concepto de mol, ya entendemos por qué pues es una mol
Recordemos que la mol también la podemos referenciar como a la molécula, molécula, nos queda pues más fácil. Y esto nosotros vamos a hablar también del peso molecular. Entonces, peso molecular. ¿Qué es el peso? El peso de cada átomo. De cada átomo, de cada elemento que conforma la molécula. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del carbonato de calcio. Entonces vamos a hablar sobre el carbonato de calcio. Carbonato de calcio. La fórmula es CaCO3. ¿Listo? Nosotros lo que vamos a hacer es identificar la masa de cada uno, la sumamos y listo. Bueno, para el carbono, ¿cuál es la masa del carbono, estudiantes? Alexis, Araceli y Gerald dicen, ¿cuál es la masa del carbono? Alexis, Araceli, Mía, Zen, ¿cuál es la masa del carbono? Habíamos dicho que era 12, ¿no? ¿Cuántos átomos de carbono miramos aquí? Cuando no tiene ningún número, asumimos que es una. Por lo tanto, vamos a tener 12. Perdón, para el calcio. Para el calcio. El calcio tiene una masa de 40. 40 por 1 nos da 40, ¿no? Bueno, para el carbono tenemos una masa de 2. ¿Cuántos carbonos hay? Pues hay 1, nos va a dar 2. Para el oxígeno, aquí quiero que pongan mucha atención. Esto, Alexis, Araceli y Gerald dicen, ¿me pueden escuchar bien? Ok, perfecto. Bueno, el oxígeno tiene una masa de 16. ¿Listo? Pero aquí en la fórmula, cuando tenemos el número que está al lado derecho de la letra o del elemento o del átomo, quiere decir que hay 3 cantidades de ese átomo. No es lo mismo que es, en la química no es permitido escribir, bueno, no es permitido escribir CA, C, y luego digan 1, 2, 3. No se escribe, no tendrá sentido. Entonces, en lugar de escribir los 3 oxígenos, escriben el 3 debajo. Entonces, hay 3 átomos de oxígeno. Y esto nos da que es 48. Nosotros decimos que el total de este va a ser 100. Total o peso molecular del... es igual a 100. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a trabajar entonces